Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Ay, se me apagó. Les quiero presentar varias cosas esta noche. Ante todo, nuestra alianza con Lugar Común para en adelante desarrollar varias actividades en sinergia. Esta tarde iniciamos una significativa relación gracias a Lugar Común por acogernos en sus espacios y ofrecernos su capacidad de convocatoria. Ahora quiero presentarles la charla de devenires sexuales minoritarios en tiempos de totalitarismo a cargo del profesor y poeta Alejandro Castro, quien acaba de ganar el premio de Libro del Año de los Libreros por su poemario El Lejano Oeste. Su charla lo proyecta en una faceta tal vez un poco menos conocida como estudioso de las diversas formas que ha venido tomando el discurso de género. Él ya nos dirá tal vez cuál es la particularidad del enfoque desde el cual quiere hablar. Pero esta charla vibra y resuena con una exposición que en estos momentos tenemos en nuestros espacios de Backroom Caracas y a que los invitamos a todos a visitar. Se trata de la exposición Reconvertidos del artista zuliano José Peroso. No quisiera detenerme en el carácter y el contenido de la exposición porque entiendo que estará presente en las palabras de Alejandro y enseguida los dejo con él. Muchas gracias a todos por estar aquí y muy especialmente gracias a Alejandro por su interés y su importante aporte. Gracias. Gracias. Bueno, gracias también a todos por venir, a la gente de Backroom por la invitación y por la generosidad, a Lugar Común también por el espacio, que siempre es tan grato venir acá. Bueno, y de nuevo a ustedes, que aquí hay caras como de amigos, de gente querida e incluso alumnos, gente muy querida. Entonces, bueno, gracias. Yo voy a hablar, un poco alrededor de la exposición de José Peroso. Voy a leer unos fragmentos, voy a hablar otros, ¿no? No será demasiado largo, como para que nos dé tiempo también de conversar, si quieren hacer alguna pregunta. Pero bueno, voy a estar leyendo y comentando estas notas o estos apuntes que de pronto se llamaron devenires sexuales minoritarios en tiempos de totalitarismo o de neototalitarismo. 1. Identidad y reconversión. En el año 2007, Hugo Chávez aprobó una reconversión monetaria que entraría en vigencia el 1 de enero del año siguiente. Desde entonces, cambia la denominación, el aspecto y la valuación de la moneda circundante. Hubo, no obstante, un período de más de 2 años en el que se permitió el curso legal de las denominaciones existentes antes de la reconversión y las nuevas especies a las que el Banco Central de Venezuela asignó el nombre de Bolívar Fuerte. En el argot de las comunidades lésbico-gays, fuerte es alguien obvio, alguien cuya homosexualidad es evidente. Una lesbiana fuerte es una lesbiana varonil y un marico fuerte es un marico afeminado. Reconvertidos de José Rafael Peroso es una muestra muy fuerte. Sus referencias son obvias. Liza Minnelli, Carmen Victoria Pérez, Cleopatra, Farrah Fawcett. Dice Pedro Lemebel: nadie sabe por qué las locas aman tanto a esas señoras doñas tan lejanas en el tiempo y a veces casi extraviadas por el sepia de sus fotos. Nadie lo sabe, pero esos nombres se han homosexualizado a través de los miles de travestis que hacen su copia. Ahí dice Lemebel que nadie sabe por qué las locas aman tanto a esas doñas lejanas perdidas en el sepia de sus fotos, pero en otro lugar Lemebel dice que plantea que es como una venganza del modisto, ¿no? O del maquillador, de la loca que la maquilla, que la peina, que para participar un poco del canon, para tener visibilidad, viste a esas mujeres, las traviste, ¿no? Se las viste como un travesti.
Reconvertidos es una muestra fuerte, decía. Las plumas de Guaycaipuro, la escarcha de Andrés Bello, las lentejuelas de la mirada del gigante y el arco iris bolivariano. Vamos a detenernos un momento sobre la fuerza de las locas. En 1929, Federico García Lorca acepta una invitación para viajar a la ciudad de Nueva York. En ese viaje, o de ese viaje, conservamos uno de los más vibrantes testimonios de la historia de la literatura hispanoamericana, un libro luminoso y audaz, un libro casi imposible que solo la imaginación hipertrofiada de Lorca podía concebir. Me refiero, por supuesto, a Poeta en Nueva York. En Poeta en Nueva York está la célebre Oda a Walt Whitman, donde después de algunos versos que sí, en la Oda a Walt Whitman hay algunos de mis versos favoritos de Lorca. Es un poema con el cual yo tengo una relación difícil, ¿no? Es un poema que tiene momentos como extraordinarios, muy luminosos, pero al mismo tiempo está como atravesado por los propios prejuicios y por la propia homofobia de Lorca. Es decir, después de decir cosas como el cielo tiene playas donde evitar la vida y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora, Lorca dice cosas como esta. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño, del amor que reparte coronas de alegría. Y sigue, ¿no? Si maricos de todas las ciudades, enemigos de las palomas o asesinos de palomas, dice. Y dice, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, ¿no? Son algunas de las maneras en que se refiere a estas maricas de las ciudades, contrarias a el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, o los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, ¿no? Ahí Lorca enuncia algunos de los prejuicios más importantes en contra de las fuertes, ¿no? O de las maricas fuertes. Uno, el que la homosexualidad es un secreto, ¿no? La homosexualidad debe ser un secreto. Incluso dentro de la comunidad homosexual hay quienes están convencidos de que la homosexualidad debe ser un secreto, que no es una bandera, que no hay nada que levantar, o sea, no hay nada que decir públicamente al respecto, porque forma parte del ámbito de lo privado, ¿no? Ignorando, por supuesto, 100 años de feminismo y de otras propuestas que politizaron justamente los espacios privados, ¿no? En todo caso, ahí en Lorca aparece como ese rechazo a lo que se hace público o a lo que se hace evidente, ¿no? Él no tiene nada en contra de los que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Nada en contra del que se viste de novia en la oscuridad del ropero. El problema es salir del ropero, ¿no? Es decir, el problema es ser fuerte. Bien, el segundo prejuicio que aparece en Lorca es un prejuicio un poco homofóbico y un poco machista, que tiene que ver con que los homosexuales son hombres que aman a otros hombres o que tienen relaciones con otros hombres. No tiene nada que ver con lo femenino, ¿no? Es decir, como si fuese un insulto, ¿no? Se defienden, dicen yo soy homosexual, pero eso no significa que yo quiera ser mujer y tal, como si eso fuese algún tipo de insulto, ¿no? Entonces, claro, está en Lorca también cuando habla, por ejemplo, de perras de tocador o esclavos de la mujer, ¿no? Es decir, hay un prejuicio en contra de los homosexuales evidentes o de los homosexuales fuertes, ¿no? Ese mismo prejuicio que está en Lorca llega casi con las mismas palabras hasta Viedma, Jaime Gil de Viedma, el otro poeta español, que hay un poema de Viedma que se llama Loca, donde dice una cosa así como yo sé que vas a romper en llanto histérico, ¿no? Y dice, en la noche en la cama te abrazarás a mí como una perra enferma, dice, ¿no? Se llama Loca el poema y habla de llantos y de lágrimas histéricas, ¿no? Y dice en algún momento, luego te calmaré, esos besos, esas lágrimas histéricas, dice, te calmaré con besos que me da pena dártelos, ¿no? No se puede hacer una imagen, ¿no? de cuál es la escena de ese poema que se llama Loca y que repite un poco estos prejuicios en contra de las locas fuertes que están operando también en Lorca.
pero que también sirve un poco para escudarse, para decir yo no soy eso, ¿no? Es decir, yo sí, pero yo no soy eso, ¿no? Y al mismo tiempo es también, bueno, separa un poco el talento. Pienso en ese poema de Goytisolo, de compañero de generación de Viedma, donde se refiere a otro poeta, quién sabe qué pobre poeta, dice una cosa así como piensas que porque enculas a cualquier muchachito alcanzarás el arte de Jaime Gil de Viedma. Él era homosexual y altísimo poeta, y tú un escritorzuelo y un triste maricón. Eso dice el poema, ¿no? Es decir, es como si, bueno, tú puedes hablar es decir, eso lo puede hacer Jaime Gil de Viedma porque era homosexual y altísimo poeta, ¿no? Tú eres un triste maricón. Es decir, la primera persona, o una de las primeras personas en el ámbito hispanoamericano que se levanta contra ese prejuicio, es decir, uno de los primeros tristes maricones, que en tanto tristes maricones reclaman su derecho de hablar, se llama Pedro Lemebel, justamente, que lo cita la curadora de la exposición muy agudamente en el texto curatorial. Lemebel, en efecto, artista visual antes que escritor, declara una guerra en contra de ese prejuicio, una abierta guerra en contra de ese prejuicio, con un colectivo de artes visuales que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis en los años 80, con Francisco Casas, donde realizaban algunas intervenciones del espacio público como irrupción de las minorías sexuales fuertes, ¿no? Lemebel, que es una loca fuerte. Entonces, en el manifiesto de Lemebel, universalmente conocido a estas alturas, y que es ya también una pieza de arte visual que forma parte del catálogo, me parece que del Reina Sofía, no sé, dice, las primeras líneas del manifiesto dicen: no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta. Es decir, en Lemebel ya no aparece esa operación de disfrazarse de poeta, es decir, ocultar la mariconería fuerte en una especie de disfraz de poeta, sino que en Lemebel hay una cosa ya celebratoria de la obviedad, ¿no? Y de eso que hemos llamado fuerte, fortaleza, no sé. Entonces, bueno, la operación de Lemebel es tratar de decirle al proyecto democrático de la Chile, de la postdictadura, que está faltando, que faltan sujetos, que en esa reconstrucción o esa refundación de Chile está quedando una gente por fuera. Entonces la operación del Lemebel es decir, bueno, por ejemplo, en el manifiesto dice, bueno, yo no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, por el marxismo, tampoco, es decir, no se trata de oponerse a la derecha, a la dictadura de derecha, con el discurso de la izquierda, allí donde el discurso de la izquierda también no tiene lugar para mí, o tampoco no tiene lugar para mí. Entonces, esa operación de reclamarle a esa transición democrática, te falto yo o te faltamos nosotros, ¿no? Es la que está realizando el Lemebel de los 80 y de los 90, ¿no? Como si el siglo XX hubiese sido un mal sueño, Venezuela también ha sido fundada otra vez. Y esta vez, como las anteriores, tampoco hay lugar en la iconografía nacional para la diferencia. Por eso, José Peroso traviste la mirada infinita del intergaláctico. Por eso, borda una bandera con la frase de Nicolás Maduro: cifrinitos mariconzones. Pero va más allá. Si hay que reconvertir una especie, hagámosla más fuerte. Lo que está en juego en la obra de José Peroso es el problema de la identidad, de lo nacional como reservorio de los rasgos culturales que permiten un agenciamiento identitario, cubrir sus héroes con nuestras heroínas y a las heroínas masculinizarlas. Es decir, es la operación de Luisa Cáceres de Arismendi. Vemos en la exposición de Peroso, en el trabajo de Peroso, cómo todos los héroes han sido convertidos como en drag queens. Pero en el caso de Luisa Cáceres de Arismendi aparece convertida en drag king, que es como esa otra figura menos conocida que la figura del drag queen, que es después de todo el bombardeo en los años 80 del discurso de cómo la feminidad, estoy pensando en Jean Baudrillard, estoy pensando en Lacan, por ejemplo, de la feminidad como artificio, ¿no? Es decir, la feminidad es un artificio, y pensar la feminidad, incluso el feminismo, ese feminismo, pensar la feminidad como artificio, como
como agujero, ¿no? En lo significante, como agujero significante, hay como toda la teoría queer lo que está proponiendo es que la masculinidad también es un artificio. Es decir, no solamente la feminidad es una construcción social, sino también la masculinidad. Y hay como todo un conjunto de trabajos que piensan, bueno, cuáles son las características performativas, es decir, cuáles son los actos casi teatrales que constituyen la masculinidad, ¿no? Que tanto como la feminidad es una construcción social. Entonces eso es lo que ocurre con Luisa Cáceres, ¿no? Que se convierte en el Che Guevara, en un tipo con un bigote, ¿no? Es una drag king. Entonces hay una crónica del Lemebel acerca de otra cosa, pero que a mí me gusta mucho porque aborda el problema justamente de la identidad. Dice, lo que pasa es que yo estoy citando una cosa que ya no quiero citar, sino al principio. Ya, comienza diciendo, como nubes nacaradas de gestos, desprecios y sonrojos, el zoológico gay pareciera fugarse continuamente de la identidad, dice. No tener un solo ámbito donde desarrollar su deseo, ¿no? Su clandestina errancia por el calendario callejero. Entonces, está hablando acerca de cómo intercambian sobrenombres, de cómo las locas dentro del gueto homosexual intercambian sobrenombres, que si la poto loco, la poto asesino, la siete potos, la cuando nunca, la cuando no, y hace una lista de todos los sobrenombres que se suelen intercambiar para decir que es como si la identidad, esa por la que pasa de pronto una loca, es momentánea. No es eterna y no está asociada a un solo individuo, sino que la siete potos fue hasta la semana pasada otra, y de pronto es esta, y esta la semana que viene puede tener otro nombre. Es decir, algo ocurre con la identidad de los homosexuales cuando se desdicen de esa primera identidad, y es esto lo que quería decir, con la que lo sacramentaron, dice Lemebel. Bueno, la próstata de este país se llama Simón Bolívar. La obra de José Peroso es una actualización del gesto de Juan Dávila en 1994 al repartir postales que representaban un Bolívar mestizo y travesti. La crónica en la que Lemebel comenta ese momento del arte latinoamericano se llama La silicona del libertador. Y dice, así, el imaginario libertino de la loca redobla la libertad al liberar la libido de los héroes. Devela cierta masturbación de confesionario de quien observa esta pintura como frente a un espejo. La censura que opera con esta obra es más bien autocensura de quien se sorprende pillado en su secreta cochinada burguesa, porque en últimas lo representado es sólo un imaginario como travesía sexual por la historia, y en su retrospectiva pagana quita los tules del pasado y reaviva por un instante la fiebre del cambio. Hasta aquí, eso es La silicona del libertador de Pedro Lemebel. Hasta aquí ha llegado eso que Lemebel llama travesía sexual imaginaria por la historia. Hasta aquí, hasta ese bello indio Paramacay que la ignorancia del gobierno quiere hacer pasar por el indio Guaycaipuro. Peroso apenas lo ha maquillado, apenas ha coloreado sus plumas, porque el gesto altivo, los ojos rasgados, perdidos en la lontananza, los altos pómulos, son originales de Pedro Centeno Vallenilla, esa otra loca lasciva que le pasó el plumero a los símbolos patrios. Pero nosotros no podemos hablar como Lemebel de cochinada burguesa, ni podemos hablar de censura. 2. La libertad. Nadie va a ir a la cárcel por reconvertidos. Ni Maduro es Fidel Castro, ni José Peroso es Reinaldo Arenas. Esto es dictadura del siglo XXI. No se cometerán acciones vandálicas contra reconvertidos. Caracas no es París, donde acaban de desmontar el acostumbrador anal gigante en forma de arbolito de Navidad incierto de Paul McCartney, que enarbolaba a pocos metros de la fálica columna Vendôme que conmemora la victoria de Napoleón en la batalla de Austerlitz. Un plug o tapón anal junto a la reconstruida columna que durante la Comuna, en honor a la verdad verdadera, demolieran por ser un monumento a la barbarie y el militarismo. Ahí, yo no sé si ha pasado. Bien.
Es un tapón anal que en forma de árbol de Navidad abstracto que Paul McCartney instaló en la Plaza Vendôme, donde está esa columna de 44 metros, me parece que tiene. Yo soy freudiano, ustedes imagínense qué veo yo en una columna de 44 metros. Él instaló un plug anal de 22 metros, ¿sí? Justo, para cuando la terminen porque le están haciendo trabajos como de reconstrucción. Pero no, parece que no, ni eso. Hubo todo un escándalo, ¿no? Reacciones como del Senado, etc. Nadie va a escandalizarse por reconvertidos. No es 1994, cuando las postales de Juan Dávila hicieron correr ríos de tinta y hasta Nelly Richard y José Ignacio Cabrujas opinaron al respecto. Desde las instrucciones para tener sexo anal, José Peroso revela su naturaleza provocadora. Es una obra que montó hace un año en Maracaibo, donde era como una especie de video donde él mostraba instrucciones para tener sexo anal a partir de los dibujos de otro artista, ¿no? Así como rebuscando la operación subversiva, ¿no? Desde las instrucciones para tener sexo anal, José Peroso muestra su naturaleza provocadora. Con Reconvertidos lanza su desafío como Reinaldo Arenas, como Paul McCartney y como Juan Dávila, pero nadie responde. La persecución oficial no es solo una práctica de dominación, sino también y fundamentalmente de reconocimiento. Cuando Platón expulsa a los poetas de la República, lo hace convencido del poder que tienen, deslumbrado por su influencia sobre el alma. Pero a nosotros nadie nos persigue, nadie nos expulsará como de Cuba. La dictadura del siglo XXI nos necesita, estamos encerrados, confinados. Todos nosotros tenemos, respecto al chavismo, exactamente el mismo estatuto ontológico minoritario, la misma identidad. Cifrinitos mariconzones. Por eso Reconvertidos es tan importante, no por su capacidad para desafiar, sino porque reconoce la valiosa oportunidad que tenemos ahora, deshacer el rostro, como diría Deleuze, huir, fugarnos. Perdonen que hable en primera persona, pero igual he estado hablando de mí mismo todo el tiempo, ¿no? Yo me he preguntado durante años por qué la gente no rechaza algunos de mis propios poemas más fuertes, ¿no? Porque nadie es mi padre, nadie es el padre, todos son el yo, todos. Nadie es el homofóbico, ¿no? Todos se identifican con el otro personaje del poema, ¿no? Con la víctima del poema, ¿no? Y he pensado que eso se debe como a una cosa tan nuestra, de la hipocresía venezolanísima, de nadie ser machista, nadie ser homofóbico, nadie ser... nadie es malo, es decir, nadie asume, nadie levanta como bandera el machismo, la homofobia, el racismo incluso, ¿no? Es decir, el venezolano no es racista, no es homofóbico, no es machista. Y puede que eso sea así. Pero ahí, frente a la obra de José Peroso, entendí algo más, ¿no? Entendí que en este país, en este momento, no hay lugar para la lucha por los derechos de las minorías sexuales y que lo único que podemos hacer, que es lo mejor que podemos hacer, es construir nuevas comunidades discursivas, insólitas por su heterogeneidad, utilizar en contra del gobierno la potencia desrostrificadora de esos nuevos agenciamientos identitarios, alianza de cifrinitos y mariconzones. Es decir, para el gobierno todos somos minoría, el gobierno no reconoce a la mitad del país. ¿Y cuál es la lucha de las minorías sexuales? Que el Estado los reconozca. Entonces, ¿cuál es el espacio para la lucha de las minorías sexuales por el reconocimiento del Estado si el Estado no reconoce a la mitad del país en general? Entonces, ¿qué tipo de lugar puede tener esa lucha, ¿no? Es una lucha que amerita de las instituciones, ¿no? Al final, la pregunta que me hacía al salir de la exposición es la misma que se hiciera Judith Butler. ¿Cuáles son los recursos del sujeto que le permiten resistir a una dominación total? Es decir, cuando uno es ultrajado, despojado y deshecho, hay algo intocable en el ser humano. Son las palabras, es la poesía, el arte, lo cual quiere decir que no podemos salvarnos solos. Nunca es el yo quien resiste,
sino un agenciamiento de recursos culturales. Entonces, la interrogante no es cuánta libertad le queda al sujeto, sino cómo es posible la resistencia, bajo qué condiciones un yo puede hablar. Gracias.